Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Amigos y amigas, gracias por acompañarme en La empresa es la clave. En este programa vamos a tratar un tema muy interesante y desde luego nos va a remitir a detectar la problemática que se está presentando alrededor del mundo y principalmente en nuestro país. Y como empresarios debemos aprender a hacerle frente a esta situación. No se vaya, en un momento regresamos y continuamos con este programa. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. La empresa es la clave. Y en este momento, como empresarios y también como emprendedores, debemos estar muy conscientes y sobre todo enterados de lo que está sucediendo no tan solo en nuestro país, sino en el mundo. De esta manera, creo que también es muy importante que nos involucremos, y no solamente en nuestros negocios y en nuestras actividades económicas, sino a saber qué es lo que está pasando en la economía de nuestro país. Sabemos que hay un tema de crisis política, de economía, y que seguramente esto viene surgiendo desde la pandemia, pero tenemos otra situación muy especial que debemos atender, porque se trata del inicio de un conflicto bélico que ha venido a mover todos los mercados, todas las economías del mundo. Y los países más dañados, como el nuestro, desde luego, sufren consecuencias muy serias. Y de ahí la importancia de poder detectar los problemas a tiempo y atacarlos, porque como empresarios y también tratando de iniciar un negocio, es indispensable que estas situaciones las sepamos manejar en el estricto sentido de canalizar nuestras inversiones. Esas inversiones iniciales con las cuales seguramente pretendemos llevar a cabo un negocio o ya lo tenemos. Y entonces debemos aprender a optimizar, a buscar la mejor manera de emplear los recursos para que en esta situación, pues no nos veamos involucrados también en pérdidas que puedan significar para nosotros, tal vez hasta el cierre de nuestro negocio. Hay algo que es muy importante que identifiquemos. México, desde hace un poco más de 3 años, empezó una crisis económica. Y esta crisis económica hoy se ha agudizado debido a las políticas económicas y desde luego a inversiones que se han hecho de una forma en la que no están significando para nuestro país un beneficio o un crecimiento. Se habla de un crecimiento económico también para este año, mismo que tampoco es crecimiento, porque el país el año pasado tuvo un decrecimiento precisamente en su economía, de tal forma que no es un crecimiento, sino una recuperación gradual lo que se va a empezar a tener. Siendo así, esto desde luego nos afecta y debemos buscar, como he mencionado, las soluciones más adecuadas para que reformemos o llevemos a cabo una ingeniería en nuestras empresas, en nuestras estructuras, en la forma de cómo hacemos los negocios y hasta en la forma de cómo los administramos y desde luego cómo tributamos. Hoy, en este año 2022, se llevó a cabo una reforma fiscal en donde se derogó un régimen fiscal que tenía beneficios muy atractivos y desde luego yo lo consideraba como un apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios debido al beneficio que existía en cuanto a la disminución del impuesto sobre la renta.
Esta disminución obedecía a que año con año se iba a ir incrementando el pago del impuesto sobre la renta hasta que se pagara el 100%. Y esto tenía que suceder en 10 años por lo menos. Este régimen de incorporación fiscal quedó derogado y las personas físicas que lograron inscribirse hasta antes del 31 de agosto de este año podrían continuar en este régimen. Y nace para 2022 el régimen simplificado de confianza. Este no es un programa con un tema fiscal, este es un programa en donde vamos a detectar a tiempo la medida y la solución para que nosotros podamos arreglar esa situación económica en nuestra empresa, en nuestro negocio, por medio de las alternativas fiscales que nos ofrece la autoridad hacendaria. De tal forma que este régimen simplificado de confianza, o RECICO, vino a modificar la estructura tributaria de nuestro país y la forma en la que también pagamos impuestos de forma regular los contribuyentes. Las tasas que se proponen para el pago de los impuestos de las personas físicas que se agreguen a este régimen simplificado de confianza están previstas del 1 al 2.5% sobre los ingresos que no rebasen hasta 3.5 millones de pesos. Siendo así, en comparación con los regímenes que se pueden agregar hoy en día al RECICO o régimen simplificado de confianza, tienen un beneficio en cuanto a que por 3.5 millones de pesos estarán pagando alrededor de 88,000 pesos al año. Y antes, este tipo de personas físicas con actividades empresariales y profesionales tendrían que estar pagando hasta un importe de 1,200,000 pesos, de acuerdo a la tarifa y tasa que se utiliza para la determinación del impuesto de estas personas físicas con actividad empresarial y profesional. De tal forma que esto resulta un beneficio para poder replantear nuestro escenario de negocios, aunque yo no estoy muy conforme respecto a la forma en cómo está concebido este nuevo régimen fiscal. Pero en fin, si existe la oportunidad de poder tener un beneficio en cuanto a un pago menor de impuestos, pues vamos a aprovecharlo. Y vamos a aprovecharlo también haciendo bien las cosas en el estricto sentido de que nuestra estructura administrativa para poder llevar a cabo nuestros negocios sea la mejor. Tenemos que ir en este momento a un pequeño corte y regreso con ustedes para seguir comentando de el beneficio que para nosotros los empresarios puede significar este régimen simplificado de confianza. No se vaya, en un momento regresamos. La empresa es la clave. Continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme aquí en este nuevo canal
Entre Finanzas e Impuestos, Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos, Televisión. Bienvenidos. Hola a todos, los saludo. Mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima. Hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes este y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Y estábamos platicando respecto a este beneficio en el pago de impuestos que hoy, por medio del régimen simplificado de confianza, las personas que desarrollamos una actividad empresarial o profesional podemos tener ese beneficio para poder pagar un poco menos de impuestos y sobre todo cumplir con los mismos, porque el hecho de no cumplir hoy en día con los impuestos nos va a repercutir en que la autoridad ejerza actos de coacción para poder cobrar el impuesto al que estamos obligados a pagar por los ingresos recibidos. Hoy en día se van a ver afectadas muchas empresas porque su actividad económica va a implicar aumento en los costos de producción, de transformación, de poder llevar a cabo un bien hasta un centro comercial y en donde ese mismo centro comercial va a incrementar el producto porque también el hecho de tenerlo en un aparador implica un costo para ellos. La luz, el personal, el arrendamiento del inmueble, etcétera. Encarece todo esto el precio de los productos. Debemos buscar alternativas viables para poder precisamente optimizar el poder llevar a cabo nuestra parte comercial o de prestación de servicios de la forma en la que no nos veamos afectados por esos incrementos. Mencionaba en un principio que estamos ante un conflicto bélico que a nivel mundial también ha desatado ciertos problemas para economías como la mexicana. Los precios del petróleo se han incrementado, los precios de los combustibles en nuestro país están incrementando porque no somos un país que ya produzca petróleo. Dejamos de producir petróleo y ahora lo importamos para que se produzca la gasolina, o más bien ya importamos gasolinas. Y esto, con el tipo de cambio y el incremento de los combustibles, pues va a ocasionar un daño en nuestras economías porque se tienen que transportar los productos, se tienen que transportar los servicios. Y aparte, si sumamos la mano de obra misma que también ha sufrido un incremento por los incrementos al salario mínimo, pues estamos en un escenario muy difícil y nosotros como empresarios tenemos que buscar alternativas. Si este régimen simplificado de confianza nos da una alternativa para poder optimizar en cuanto a ese gasto de el pago de los impuestos, pues llevémoslo a cabo. Sabemos que muchas veces estamos constituidos por medio de sociedades mercantiles. Y las sociedades mercantiles como la sociedad anónima de capital variable, la sociedad anónima de responsabilidad limitada e inclusive las sociedades por acciones simplificadas, pues son las que más comúnmente llevan a cabo operaciones de comercio en nuestro país, con independencia de las sociedades civiles. Estas, pues de alguna manera también sufren cierta afectación porque, de acuerdo a lo que se menciona en la disposición para poder tributar en el régimen simplificado de confianza, las sociedades mercantiles que ganen más de 35 millones en este ejercicio
quedarán fuera de este régimen simplificado de confianza. Entonces, también debemos llevar a cabo presupuestos y medirnos en cuanto a las ventas. Y esto, desde luego, creo que nos hace enanitos, nos hace chiquitos, porque inhibe el crecimiento. Inhibe el crecimiento en cuanto a que solamente debemos mantener un margen de ingresos como el que señala este régimen simplificado de confianza, que para las personas morales no rebase los 35 millones de pesos y para las personas físicas 3.5 millones de pesos. Creo que esto, desde luego, muestra el dejar de ser aspiracionista. Y nosotros como empresarios debemos buscar las formas de obtener más ingresos, de que nuestros productos y servicios lleguen a más mercados y siendo así, pues nos veríamos obligados a pagar más impuestos. Yo le digo una cosa, existen alternativas y también le comento que si usted está bien asesorado por un experto, seguramente va a encontrar una solución para que no se limite a los 35 millones de pesos ni a los 3.5 millones de pesos. Pero regularmente las empresas que venden productos y prestan servicios en nuestro país son las MIPYMES. Y las MIPYMES que conforman la economía de nuestro país y que contratan trabajadores, que además consumen materias primas, las transforman y las convierten en productos, seguramente pueden encajar en este tipo de ingresos. Pero al momento de verse rebasadas, es donde precisamente interviene la labor de este experto fiscal para poder ayudarnos a no quedarnos enanos, no quedarnos chiquitos y además poder emplear los regímenes fiscales a nuestro favor. Este tema de pagar menos impuestos, desde luego, es un beneficio para nosotros los contribuyentes, pero para nuestro país no significa esa situación. Para nuestro país significa menos recaudación. Para nuestro país significa el detenernos y no seguir creciendo. Si de por sí 3 años han sido de crecimiento y ahora estamos en un proceso de recuperación, hay que entender que esto se va a llevar muchísimo más tiempo para que logremos salir adelante, porque lo que nuestro país lo que necesita es crecimiento. Y si el crecimiento no lo provocamos nosotros por medio del desarrollo de nuestras actividades económicas, pues definitivamente el país no va a salir adelante como desde hace más de 50 años. Sigue siendo tercermundista, sigue siendo en vías de desarrollo y peor aún creo que se avecina un escenario diferente y terrible. Tenemos que ponernos las pilas, como comúnmente dicen, y esas alternativas de poder llevar a cabo nuestros actos de comercio, créanme que existen y debemos buscarlas. En este momento yo solamente quiero invitarlos a que llevemos a cabo las acciones pertinentes, en primer lugar, para cumplir con todos los señalamientos fiscales que hoy en día están vigentes en las leyes y que no nos veamos afectados por ellos para que nos cancelen nuestros sellos digitales y no podamos emitir comprobantes fiscales digitales, que son el instrumento con el que nosotros podemos facturar nuestros productos y servicios. Vamos a continuar con este tema en el siguiente bloque porque pues tenemos que ir a un corte comercial rapidísimo y regresamos para seguir platicando de lo que podemos hacer ante este escenario de crisis. La empresa es la clave. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, hola, ¿qué tal, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos a que nos acompañen entre Finanzas e Impuestos TV a disfrutar de Magañísimo. Magañísimo será el show de espectáculos que presentaremos todos los sábados para ustedes en punto de la 1 de la tarde y espero que nos hagan el favor de acompañarnos porque tendremos para ustedes preparados entrevistas,
reportajes, muchísimo chisme y por supuesto noticias de actualidad en la farándula, la hispanoamericana. Luego entonces los esperamos en este canal, Entre Finanzas e Impuestos TV, magañísimo para ustedes con lo mejor de la farándula y los espectáculos, los sábados a la 1 de la tarde. Los esperamos. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos, un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes, Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Bonacher y tengo el gusto de invitarlos a este programa que le estamos llamando Liderazgo y Coaching. Un programa que espero que se lleven muchas herramientas que les ayuden a mejorar la relación que tienen con sus colaboradores, la influencia que pueden ejercer con ellos y obviamente con esto los resultados. El programa será los sábados a las 12 de mediodía en este gran canal que estamos lanzando, Entre Finanzas e Impuestos TV. No se olviden, los espero en el programa Liderazgo y Coaching los sábados a las 12 en este su canal, Entre Finanzas e Impuestos TV. Los espero. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Regresamos. Sean bienvenidos nuevamente. Pues tenemos que concluir esta charla porque al final lo que más nos interesa es salir del hoyo económico en el que como empresarios pues podemos empezar a hundirnos cada día más. Y las alternativas que existen es hacer bien las cosas, que no nos veamos afectados por actos de autoridad en donde, como mencioné, nos puedan cancelar nuestros certificados de sello digital, nuestros comprobantes fiscales digitales por internet o facturas electrónicas como las conocemos, que de pronto por incumplir con el pago de nuestros impuestos nos veamos afectados por un requerimiento, por una auditoría, por un procedimiento en donde la autoridad ejerza sus facultades para cobrarnos y si no nos cobra nos embargue y de esta manera pues esa empresa se extinga y se pierda y además junto con ella los empleos que se han generado y muchas familias quedarían desamparadas. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos que el cumplir con nuestras obligaciones fiscales es algo primordial en este momento, cuando existe la facilidad de un régimen fiscal igualitario, en donde todos vamos a tener que ganar lo mismo, sean sociedades mercantiles, sean personas físicas, pero tenemos que asegurarnos en esa parte y buscar la alternativa viable para seguir llevando a cabo nuestras actividades comerciales y de servicios sin vernos afectados precisamente por este sistema en donde todos tenemos que ganar lo mismo y si no ganamos lo mismo, vamos a tener que pagar el mismo impuesto que antes. Hoy es más difícil conseguir un crédito por las tasas de interés que también se están incrementando y además el pensar el renovar nuestra flotilla vehicular o la oficina o el comprar activos podría representar una buena inversión si se tuvieran los recursos. Pero yo preferiría que esos recursos se pudieran conservar y optimizar y buscar también la manera de producir únicamente lo necesario. Que no tengamos inventarios que estén mucho tiempo en nuestros almacenes y que de pronto, al no ser comercializados, pues sufran inclusive una devaluación en sus precios. Y después, con el tiempo, se puedan declarar obsoletos, algo que pasó con la industria eléctrica y electrónica durante el tiempo de pandemia, que finalmente se detuvo la producción, se detuvo la comercialización de los productos electrónicos y hoy están saliendo al mercado productos electrónicos
con un desfasamiento de tecnología de un año, año y medio, cuando la tecnología estaba tan revolucionada que había la posibilidad de tener ya prácticamente el gadget o aparato electrónico que podría ser para el próximo año. El buscar renovar un vehículo, un activo en nuestros negocios debe obedecer a la imperante necesidad de que evaluando los costos pueda ser más significativo el comprarlo o arrendarlo, en este caso creo que es el mejor mecanismo para no gastar tanto dinero. Desafortunadamente también como país, como cultura, el arrendamiento de activos no lo tenemos muy bien contemplado, muy bien aceptado, y en estos momentos en donde precisamente no se trata de gastar, sino de optimizar recursos, si arrendamos bienes o activos para llevar a cabo nuestras actividades económicas, seguramente vamos a tener una buena ventaja porque estos activos se van a poder deducir como un gasto y además no se van a depreciar, ¿verdad? En los porcentajes que establece la ley, pero al momento en el que ya tengan su desgaste, los vamos a poder reemplazar por unos nuevos y el gasto del mismo arrendamiento pues va a ser menor al que podamos llevar a cabo si desembolsamos el costo total de ese bien. El arrendamiento es una de las soluciones. El que ya no existan muchas oficinas podría también ser algo muy significativo en el mantenimiento y gasto que se llevaba antes en las mismas. Y hoy con la tecnología podemos trabajar desde nuestros hogares por medio de la nube. Las tecnologías en donde de forma intangible se almacenan los datos en la nube y se puede compartir la información con los usuarios de nuestra organización para que se lleven a cabo las actividades. Ahí sí debemos tener una buena administración para que podamos saber cómo es que nuestros colaboradores tienen que desempeñar sus actividades. Estos simplemente son algunos tips para que precisamente llevemos esa optimización de recursos en nuestros negocios. Así como estos ejemplos que he citado, pueden existir muchos otros que nos beneficien buscando siempre alternativas viables. El gasto de la luz, el gasto del gas, el agua misma, los insumos de papelería que antes eran elevados, hoy se han mostrado en disminución. Gracias a la pandemia. Entonces, la pandemia también ha tenido algo que ver respecto a que tengamos que aprender a vivir con lo que tenemos, mucho o poco. Y siendo mucho, ese mucho también aprender a ahorrar un poco. Y esto, desde luego, para muchas personas, el ahorro ha significado el tener que estar sobreviviendo aún después de 2 años de pandemia y lo que nos falta de crisis económica en el país, sin tener los ingresos que antes se tenía. Esto es un tema que en realidad viene a superar muchas expectativas de las que hoy en día los empresarios tenemos para poder llevar a cabo nuestras actividades comerciales y de servicios. Tenemos que buscar siempre las mejores opciones de financiamiento, la mejor forma de pagar menos impuestos, el que optimicemos los recursos materiales humanos en nuestras actividades y que no representen un gasto. Todo esto lo podemos hacer teniendo pleno conocimiento de nuestras leyes, una práctica administrativa adecuada, llevando a cabo procedimientos donde financieramente podamos conocer y crear presupuestos para corto, mediano y largo plazo y que nuestras actividades económicas no se vean afectadas precisamente por los motivos que he mencionado. Un proceso de pandemia muy largo,
una guerra, crisis económicas, aumentos de precios, que al final van a significar que muchas empresas desafortunadamente sigan desapareciendo. Y nosotros, las pymes, pues tenemos una gran oportunidad si sabemos hacer bien las cosas. Así que la empresa es la clave y de tal forma nosotros podemos tener muchas de esas soluciones que harán que sobrevivamos y podamos trascender seguramente como muchas empresas mexicanas lo han hecho a través del tiempo. Yo les invito a que reflexionemos sobre estos temas y podamos tomar las mejores decisiones, porque hoy, precisamente hoy, necesitamos conservar esas fuentes de empleo, nuestros trabajos, nuestras empresas. Tal vez nuestros ingresos se vean disminuidos, pero la clave creo que la aprendimos durante 2 años, aprender a vivir con lo que tenemos. Es muy importante que así lo podamos pensar y que de esta manera también racionalicemos lo que debemos hacer en adelante con nuestros negocios, con nuestras actividades profesionales. A veces es muy difícil tener que decirle también a un cliente, tengo que aumentarte porque la inflación ha aumentado, cuando se trata de un servicio, o reetiquetar un producto con ese aumento que representa precisamente la inflación y los costos de producción, transportación de ese producto. Y lamentablemente cuando se trata de bienes de primera necesidad, pues tenemos que aceptar el aumento. Pero también hay servicios que son de primera necesidad y no escatimemos en ellos, porque al final representa el estudio y la preparación de esos profesionistas que hoy en día nos están asesorando. Está en nuestras manos que la empresa sea la clave para que también nosotros como empresarios seamos esa clave para poder salir adelante. Exploremos nuevos mercados, exploremos nuevas alternativas, busquemos a los mejores asesores para que no nos limitemos a esos ingresos igualitarios de 35 millones de pesos para las personas morales y 3.5 millones de pesos para las personas físicas y se paguen menos impuestos. Aprovechemos esa oportunidad, pero no nos quedemos enanos. Yo les invito a que en un próximo programa sigamos platicando de estos temas en donde la empresa es la clave y que mediante nuestra empresa podamos seguir saliendo adelante con todos estos problemas que se están presentando en nuestro país y desde luego en la economía de cada uno de nosotros como empresarios. Los espero en una próxima emisión en este programa La Empresa es la Clave. No se olvide, por favor, de seguirnos por nuestras redes sociales, de suscribirse en este canal de Entre Finanzas e Impuestos, donde simplemente tratamos de poder llevar a ustedes las experiencias empresariales y que podrían ser de utilidad para usted, micro, pequeño, mediano empresario, que seguramente hoy está sufriendo esta crisis. Les agradezco su atención. Le agradezco también al canal Entre Finanzas e Impuestos TV la oportunidad de transmitir estos contenidos que son de gran valor para todos nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.